Gracias, Michelle. Así es, más adelante nos trasladaremos contigo cuando te encuentres en otro punto de la ciudad. Pero llegó el momento ahora de cambiar de información. Y es que mucho se ha hablado respecto a lo que se está viviendo en Guatemala y cómo se acercan también las elecciones generales 2015. Los guatemaltecos en este momento, muchos dicen no sentirse identificados con algún partido político. Se ha hecho incluso una campaña llamando al voto nulo. Esto por la falta de credibilidad que se le tiene a la clase política en este momento. Ante esto, y tomando en cuenta este tema, tenemos la entrevista del día. Hoy tenemos con nosotros a Diego Maza, representante del Mirador Electoral. Él nos hablará acerca de los datos preliminares de una encuesta realizada a 1.200 personas y cómo ya no existe una credibilidad y no existe una representación, supuestamente, por parte de que la población siente que los partidos políticos ya no les representan, no representan los intereses que se tienen. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Hola, muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, el día de ayer fue el primer lanzamiento del Mirador Electoral, que presentó su primer informe político. Este informe político, que basa de 3 puntos, se fundamenta en unos grupos focales realizados por el Mirador Electoral y a su vez una encuesta. Hay que establecer que esta encuesta es preliminar, es a partir de 120 boletas procesadas de una muestra de 1.200 personas. Hablamos entonces de un 8.5%. Esta encuesta nos permitió a nosotros en el Mirador encontrar que existen aspectos estructurales, que es el primer punto del informe, que condicionan el proceso. El primero es que los partidos políticos carecen de una representatividad. Cuando decimos que carecen de una representatividad es porque sus planes de gobierno no se generan opciones para los jóvenes, para las mujeres y para los indígenas. Y a su vez, lo que esto ocasiona es que se sigue una lógica de ganar y no de gobernar. Esta falta de representatividad que sienten los jóvenes, las mujeres y los indígenas se denota en cuanto a cuando se les ha preguntado a los jóvenes si se sienten identificados con el sistema, nos han respondido que no, que se sienten más como objetos que como sujetos del sistema político. Igual ocasiona cuando los indígenas consideran que han sido olvidados. Por lo tanto, en el Mirador establecemos que hay una línea de racismo mediático, económico y político contra los indígenas. Y con respecto a las mujeres se da un dato muy interesante, y este dato corresponde a que el padrón nos refleja que hay un incremento de mujeres frente a hombres, pero este es un dato engañoso, dado que las mujeres en muchas ocasiones se empadronan para obtener recursos o por la coacción que esto representa, dado que para recibir las bolsas, los demás enseres que puedan dar los partidos, los obligan a empadronarse, es decir, por esa búsqueda de recursos, por una necesidad, es de que hay un incremento, digamos, de mujeres en el padrón. Digamos que este estudio, la ficha técnica, son 1.200 entrevistas. 1.200 personas encuestadas, sí. ¿Es representativo a nivel nacional? Es representativo a nivel nacional, pero digamos la información que aporta el Mirador en este momento en su informe es preliminar totalmente, porque son 120 boletas procesadas, que es un 8.5. Entonces, esto nos permite, si bien es preliminar, pero nos permite conocer ciertas tendencias. Podríamos decir que hay una misma percepción entre poblaciones citadinas, urbanas, versus población rural, ¿o hay alguna divergencia? No, casi que existe una misma percepción, digamos. La muestra, digamos, fue un 50-50, digamos, en el nivel poblacional. Bueno, más que todo, dando los datos duros, un 51% de las personas encuestadas es el carácter urbano frente a un 49% rural, pero las variaciones en cuanto a esto no son muchas. ¿Qué propuesta se necesita en este momento? Porque la población ha cambiado. En las últimas semanas vemos un cambio radical en la forma de pensar de los guatemaltecos, y no estamos hablando solo de la ciudad, hablamos a nivel general, como país. ¿Qué necesita ahora el guatemalteco? ¿Qué propuestas son las que necesitan para interesarse en una propuesta política? Okay. ¿Qué necesita el guatemalteco en este momento? Y eso es lo importante. ¿Cómo nos representa abril a nosotros? Porque lo que nosotros analizaremos es cómo la ola de abril, que ha empezado este 25, cómo va a llegar a las costas de septiembre y de noviembre. Y eso es lo importante para la ciudadanía en este momento. ¿Qué propuesta necesita el ciudadano? Pues la propuesta que necesita el ciudadano es lo que nos han dicho los jóvenes, las mujeres y los indígenas. Y es que necesitan ser incluidos en los esquemas programáticos y en los planes de gobierno de los partidos para poder sentirse identificados y tener una representatividad. Además de que se entre en considerar que otra propuesta que es necesaria y que nosotros en el Mirador compartimos esta resolución es que es importantísimo la reforma electoral a los partidos políticos. La reforma electoral a la ley electoral y de partidos políticos.
en el sentido que la ventana que nos ha abierto abril es una oportunidad de oro para que todas las diversas, porque estas manifestaciones han sido diversas, intergeneracionales, con una multiplicidad de clases. Entonces, a partir de ello, podemos generar una propuesta y un apoyo viable de la ciudadanía. Y ese debe de ser uno de los considerandos, digamos, en una propuesta de la ciudadanía. Pero lo que nos piden, y en conclusión, es formar parte de los planes de gobierno, ser incluidos y sentirse como que forman parte y sentirse sobre todo representados. Sí, como bien decía Carol, ha cambiado en las últimas semanas todo el tablero electoral. Si ya de por sí había como que cierto desánimo de la población, toda esta crisis institucional da con el traste al andamiaje tradicional electoral. ¿Y quiénes son los afectados en cuanto a los candidatos políticos? Todos los partidos. Todos los partidos se ven afectados por ellos porque la ciudadanía los ha dejado de considerar como el vehículo que deberían de ser los partidos. Entonces ellos se ven afectados por esta carencia de representatividad y porque siente la ciudadanía que ellos forman parte del mismo esquema al cual están protestando. Sienten que los vicios de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, de las crisis institucionales la generan igual los partidos. Entonces, ellos son los primeros, los actores y los que más van a sufrir, digamos, en esta crisis, además de los organismos que ya están bajo presión. Hablemos ahora de la juventud. Según la información que da a conocer el Mirador Electoral, el 40% del padrón electoral son jóvenes. Y ya en distintas ocasiones, líderes juveniles nos han hecho notar cómo los partidos políticos utilizan el concepto juventud y cómo la juventud va a estar dentro de las propuestas políticas que tienen. Pero cuando se les da alguna casilla, por ejemplo, para poder ingresar al Congreso de la República, se les dan las últimas donde difícilmente ellos lograrán ingresar al Palacio Legislativo y hacer un cambio a lo que pues se tenía propuesto. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo los jóvenes podrían estar representados? Porque tú mencionabas que lo que los jóvenes decían, también la comunidad indígena y las mujeres, es que no se sienten representados dentro de las propuestas políticas actuales. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Pues bueno, hay una pregunta muy interesante en la encuesta que nos dice, ¿participan los jóvenes en política dentro de su localidad? Un 87% respondió que no, frente a un 13% que respondió que sí. Esto nos deja ver que hay jóvenes que quieren participar y entonces por ello merecen participar, pero esa falta que los partidos al incluirlos en los espacios les dan espacios, pero lo hacen de una manera simbólica, poco visible. Esa manera simbólica y poco visible es lo que nosotros criticamos desde el Mirador. Entendemos que los jóvenes deben de ser y formar parte integral de una propuesta. ¿No pueden realizar cambios de los espacios que se les da actualmente en los partidos políticos? No, no pueden realizar ningún cambio de los esquemas que tienen ahora. Y por ejemplo, en toda esta coyuntura y todo este desánimo que hay, ¿está el escenario como para que surja un candidato, digamos, que acuerpe todo este sentimiento de indignación, de hartazgo al sistema, de que ya no queremos más de lo mismo? ¿Estarán las condiciones para que surja un binomio que acuerpe todo este sentir ciudadano? Es difícil y complicado. ¿Por qué es difícil y complicado? Porque estas marchas se basan en que no tienen bases organizacionales propias. Nos hemos organizado, sí, pero no tienen una fija, no tienen líderes visibles tampoco. Ha sido de diferentes perspectivas, a nivel universitario, a nivel académico, a nivel social. Entonces, todo eso, esa multiplicidad de factores que tienen que ha tenido las protestas, lo que generan es de que no existe un líder o un planteamiento que pueda generar a un candidato a futuro. Entonces, se vuelve complicado y muy difícil que un solo candidato pueda generar una inclusión total de todo el sentir y clamor popular. El Tribunal Supremo Electoral nos hacía notar que se está dando una complicación al llamado de las elecciones generales, ya que muchas personas, y por lo mismo que estamos hablando, sienten desánimo de acercarse y emitir su voto. ¿Cómo podríamos hacer un llamado a las personas para que, pese a la inconformidad que se está viviendo, pues se le dé a conocer que es necesario el voto, es necesario ser protagonistas de esta fiesta electoral y también de continuar con la democracia en nuestro país? La importancia del voto es que el voto es el único acto de conciencia que tenemos en un sistema democrático.
media vez nosotros sepamos y nos sentamos representados. Y el hecho de votar es un ejercicio ciudadano necesario y vital para la ciudad y para el mantenimiento del sistema. La forma de proponer cambios al sistema es dentro del sistema y nuestro voto es una forma en que la ciudadanía puede expresar su opinión o clamor con respecto a ciertos o determinados temas. Aquí la cuestión radica en que el sistema que se nos presenta es un sistema que a la ciudadanía puede no gustarle, como hemos visto. Claro. Se sienten utilizados, que no forman parte. Pero media vez, a partir de eso podemos entender de que el voto es entonces el único mecanismo que nos queda, además de las protestas, el cambio para hacerlo. Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que para qué ir a elegir a estos candidatos que precisamente han emanado de este sistema que se está desbordando ahorita. ¿Qué opción o cómo combatir esa tesis? O sea, hay, como mencionaba Carolina, hay quienes están haciendo una férrea campaña del llamado al voto nulo. Sí, sí. O no asistir al día de la elección, o simplemente enfocarse en los listados distritales y nacionales de diputaciones. ¿Cómo contrarrestar esa tesis? Hay una campaña que se llama Voto Nulo, Voto Digno, ¿verdad? Que se ha mantenido sobre todo en redes sociales donde se ha discutido. ¿Cómo contrarrestar esa tesis? En el sentido de que la participación es importante, ¿verdad? Se va a ir a participar, pero lo que se busca también es una identificación con el sistema, ¿verdad? Es aquí donde entra el proceso de los medios de comunicación, de la información que se le proporciona a las personas. Y la encuesta del Mirador, por ejemplo, arroja ciertos datos interesantes con respecto a cómo los medios pueden ser un promotor de candidatos, de partidos y de votos, y cómo a veces en muchas ocasiones la televisión o el cable ha definido candidaturas. Entonces, lo importante acá es de que ellos forman un punto importante a favor de que, digamos, de invitar a votar por ciertos candidatos. Es una manera, digamos, de contrarrestar el voto nulo. La forma es verdaderamente la participación y la información del ciudadano que tenga con respecto a aquellos candidatos que pueda considerar de cierta forma o no. Aunque el movimiento pues ha crecido, pero aquí lo importante y que tenemos que regresar es el participar, ¿verdad? Vemos entonces, regresamos ahora al cambio que tú mencionas, en abril, el cambio de abril, el cambio que ha hecho que los grandes favoritos caigan. Hemos visto también que se hacen propuestas diferentes, incluso los discursos que se dan ya son discursos diferentes por parte de los binomios presidenciales, presidenciables. Pero ¿qué opinas tú respecto a esto? ¿Crees que realmente se llegará a dar un cambio dentro de la estructura de estos partidos políticos que quieren llegar al poder en estas elecciones? Sí. Aquí es renovarse o morir. Eso es lo que tienen que entender los partidos. Ahorita la necesidad de cambios y de reformas en sus estructuras partidarias es una parte vital y muy importante para ellos. A partir de ese cambio, de lo que representa abril, los partidos tienen que modificar sus esquemas, porque si no, no van a poder generar una participación ciudadana ni sentir que los ciudadanos puedan participar en conjunto con ello o por lo menos apoyar sus propuestas. Así que los cambios y modificaciones que se proponen en las propuestas, que la población ha exclamado que quiere, los partidos tienen que escucharlas, y nosotros desde el Mirador Electoral hacemos un llamado a los partidos políticos para que realicen los cambios dentro de sus estructuras partidarias para generar una participación ciudadana y una inclusión de los jóvenes, las mujeres y los indígenas. En cuanto a la impostergable reforma a la ley electoral y de partidos políticos, ¿qué temas podría usted sintetizar en que definitivamente hay que darle cara vuelta porque ya no podemos ir a otra elección con las mismas reglas perversas del juego? ¿Qué temas podrían ser? El primer, digamos, el tema de cuotas con respecto a los grupos de mujeres, digamos, el manejo de cuotas es muy importante. También el manejo de los medios de comunicación, ¿verdad? Financiamiento. El financiamiento, sí, ese es mi tercer tema, el financiamiento y la fiscalización al financiamiento, en donde exista un financiamiento público por encima del financiamiento privado, para que los partidos se conviertan en instituciones y no en vehículos de las élites tradicionales o emergentes, que históricamente lo que hacen es que se promueven por intereses personales o gremiales. ¿Y cómo blindar eso? Porque, por ejemplo, la campaña presidencial mexicana, que es financiada con recursos del Estado, pues el PRI, Enrique Peña Nieto, le pararon dando la vuelta al IFE, que se llamaba en aquel entonces. Instituto Federal Electoral, sí. O sea, ¿cómo blindar eso?
La cuestión radica en una fiscalización ciudadana fuerte e importante sobre el Tribunal Supremo Electoral, apoyándolo como lo ha venido haciendo, y eso es de recalcar en este momento, como el tribunal se ha apoyado en la ciudadanía para fiscalizarlo, y que una fuerte institucionalidad de parte del Tribunal Supremo para que pueda tener los suficientes recursos en primer lugar y la forma de hacerlo para poder auditar y fiscalizar el financiamiento público, ¿verdad? Y poner reglas claras con respecto a qué pueden o no hacer los partidos con ese dinero, ¿verdad? Muchísimas gracias, Diego, por compartir este Gracias. espacio con nosotros. Noticias a las 7 a.m. también es un espacio donde puedes regresar cuando gustes. Muchas Ya gracias usted a ustedes. escuchó lo que se está viviendo en nuestro país, el llamado que se hace no solo a la población, sino a los distintos partidos políticos, y cómo la población guatemalteca ya no se siente identificada con el sistema de política actual. Con esta información nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Al volver, más noticias.